Padre de amor, muchísimas gracias. Hemos venido, Padre, para ser iglesia. Contribuimos a de ser más de 2 o 3, sabiendo que lo que provocamos en el reino es una honra poder disfrutar más que de una reunión, una comunión en que nos juntamos los que tememos tu nombre, hemos creído a tu palabra, nos hemos rendido en las aguas del bautismo previamente ante el señorío del Señor Jesús, para que nos hayas regalado, Padre, el Espíritu Santo y Él nos haya despertado el área de la comunión para ser unos delante de ti. Padre bueno, nos sentamos a esa mesa espiritual para comer tu pan celestial. Espíritu Santo, me sujeto a ti para ser edificados. Gracias, papá, eres bueno. A ti la gloria. En el glorioso y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien. Vamos entonces a ver el tema de hoy. Hace mucho tiempo que he estado recibiendo esto. Recién va a ser abrir la brecha en este tema, la gracia del reino de Dios. Así como la palabra llama está en llama de llamar, verbo, está en la llama de animal, está la llama de flama, de fuego. Bueno, la palabra gracia está también bastante conjugada, pero normalmente está con una S al final de gracias, pero aquí es distinto, es gracia, la gracia. Todo aquello que a usted no le provoca gracia, podrá entender de que no tiene ninguna gracia. Y normalmente que todo lo que no proviene del Altísimo, a ojo almático, parece con gracia. Ejemplo, hoy en día las fiestas abundan en muchas luces y sobre todo al niño, al joven, le tiran las luces y encuentran una gracia. No se dan cuenta que mientras son contaminados terminan ebrios, arrastrándose, machucados. Y uno le pregunta, ¿cuál fue la gracia? No sé, me acuerdo del puro comienzo nomás. El resto no me acuerdo. Algo pasó con la gracia. No era tal gracia. No eran tantas las luces, el brillo de las luces, sino el daño que vino a producir en nuestras vidas. Ahora, para hablar un poco de la gracia, muchas gracias. Vino con gracia a servirme. Pero aquí hay una cosa, amados. Le vuelvo a decir, muchas veces le tomamos el peso cuando algo replica. Por algo está escrito cuando nuestro Padre Celestial le dijo a Moisés y a toda la generación de judíos, cuando ya que ahora has recibido esta palabra, irás a tu familia y la repetirás estando en el camino a tu casa, estando al acostarse, al comer, al levantarse. Ellos no iban al colegio, así que ni al mall, pero si salían a pasear, iban al desierto a ver algo de desierto, se la volverás a repetir. Y la palabra fue pasando de generación en generación. Pero, ¿sabe, amados? Si hay algo que, si mi padre me dijera, te voy a conceder un deseo, un milagro, ¿qué milagro te gustaría ver? ¿Sabe lo que a mí me gustaría? Me gustaría ver el día en que el Altísimo terminó toda la creación. Eso me gustaría ver. La tierra recién creada, sin basura, sin smog, sin la mano interventora del hombre. Me gustaría ese regalo. No me lo ha pedido, no me lo ha ofrecido. Pero en ese entonces la tierra estaba llena de gracia. ¿Qué me gustaría? Otro regalo que mi padre me concediera, volver al pasado y tener una conversación con Adán y Eva antes de haber caído. Ninguno en la tierra ha tenido que tener la inteligencia y la sabiduría como ellos dos, que estaban completos, íntegros.
sin la intervención de la televisión, sin las corrientes de la telecebolla. ¿Cómo me gustaría que mi padre me hiciera ese regalo? Porque el hombre y la mujer estaban con toda la gracia. La creación con toda su gracia. Haber tenido la oportunidad de caminar cuando todavía los animales respetaban al hombre. ¿Cómo me gustaría ver eso cuando estaba toda la plena gracia de nuestro Padre allí? Pero sabe, el hombre intervino aceptando la desgracia de Satanás y prestándole oído y manchando la gracia del Altísimo en esta tierra. Y todo al transcurrir el tiempo se ha ido perdiendo la gracia. A tal extremo que si usted hacia donde mira es una desgracia. Pero como mi Padre es tan maravilloso y sabio y poderoso, y escrito está que Él restaura aún lo que pasó, la gracia no la tiene para este mundo. La tiene para la novia de su esposo, de su hijo, la iglesia. Y eso es algo maravilloso y que nosotros debemos saber muy bien. Y debemos usar la gracia y no hacer lo que los hombres han hecho de pisotear la gracia. Le vuelvo a decir, le pido perdón de antemano y espero que con gracia reciba la gracia y no tenga la gracia de mandarse a cambiar antes, aunque sea largo lo que vamos a ver hoy. Dígale a las tripitas que hoy día va a almorzar un poquito más tarde. Y se lo estoy tratando de decir con la más gracia que puedo. ¿Estamos? Vamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Nuestro deber con respecto a la gracia es oír y conocerla. Porque esta gracia, cuando la descubras como tienes que descubrirla, van a ser llaves en muchos lugares donde tú vayas. Amén. Acompáñame. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que venga por nosotros el Señor Jesús, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes, desde el día en que oyeron y conocieron la gracia en verdad. Si usted tiene en casa una tabla y quiere hacer un mueble, si usted no es experto en madera, es muy probable que esa tabla se rasgue, la quiebre. Pero si yo quiero clavarla, un carpintero sabe, dice, esta madera no está verde, está seca. Le pongo un clavo, la parto. Pero el carpintero sabe, el que no es experto en madera, quiebra la tabla. El experto, ¿qué hace? Va y toma parafina sólida o vela, algún lubricante y engrasa el clavo. Mi papá, yo tuve un carpintero toda la vida a mi lado. Y cuando él estaba en algún lugar y no podía ir a buscar la grasa, él se pasaba los clavos por la cabeza. Tenía un cabello graso y el clavo le entraba. Ahora, si la madera está muy reseca, yo tengo que tomar un taladro, buscar una broca del porte aproximado del clavo y yo abro la madera, pongo el clavo y clavo con lo que quiero clavar y no voy a quebrar la tabla. Nuestro Padre Celestial trajo ahora el Evangelio después que la humanidad ya estaba perdida, pero trajo a su Hijo con gracia para que el mensaje del Evangelio entrara solo en algunos. Los que tienen por el Altísimo le da la oportunidad que aprecien la gracia del reino. Y si usted quiere conocer y profundizar el Evangelio y no que le sea gravoso, como muchas veces su hijo dice, y otra vez vamos a ir al templo y hay que levantarse
y me apagan la televisión porque hay que orar o leer la Escritura, y no le haya gracia al Evangelio, es porque no hemos sido los más graciosos para transmitir la gracia de nuestro Padre, porque el reino está lleno de gracia. Hermano, si para ti es hostil venir acá y estar y solamente por cumplir, y es que lo único que tengo miedo es irme al infierno, por eso vengo para acá, está mal. Tienes que hallarle la gracia que tiene el reino y preocuparte de que le esté hallando gracia a lo que Satanás te está diciendo. Entretiénete, ven para acá. Eso es grave. Así es que la gracia parte por oírla y conocerla. Amén. Aprendió de eso. Otra cosa interesante de la gracia. Vamos a ver cuál es esta. Los profetas que profetizaron, ¿de qué? De la gracia. O sea, la gracia no la vine a inventar yo, ¿no? No he descubierto el hoyo del queque yo. No. Los profetas, antes de que comenzara toda la revelación del reino de la manera que la conocemos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A todos nosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué cosa, de esta gracia. ¿Qué gracia? De la salvación. La gracia la vamos a ver con todo su ingrediente ahora. Primero, la gracia como una gemela. El propósito de la gracia, la salvación. Algo precioso. Escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo, el Señor, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, el Señor. A ver, ¿usted cree que el Señor Jesús habría aceptado haber sido sacrificado en tal forma si no tuviera la gracia del reino allí? Tremendo. Quiero decirle que los sufrimientos de Cristo el Señor dentro de la gracia es el precio. Nada llevamos de balde. El precio de la gracia la pagó nuestro amado Señor Jesús y está contemplada dentro de esa gracia gloriosa. Y las glorias, y las glorias que vendrían tras ello. El resultado de nosotros mismos. Las consecuencias. ¿Qué vino gloria cuando el Señor Jesús murió? El precio de nuestra salvación. Por su llaga hemos sido sanados, por su sangre somos justificados y limpiados. Y comienza la gracia a ser manifestada tremenda y gloriosamente. Bendita gracia. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, aleluya, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio, nada menos que por el Espíritu Santo a través de nuestra boca, enviado el Espíritu Santo desde el cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo no está por mérito tuyo, sino por la gracia de nuestro Padre. Este Espíritu Santo que fue enviado, el medio de la gracia, el medio de la gracia. A muchos les he oído predicar de la gracia, ¿por qué? Porque lo asocian solo de que fueron perdonados sus pecados. Sí, nuestros pecados fueron perdonados por gracia, no por mérito. Pero queda corto pensar que lo que obtuvimos, sino ver esta riqueza tan gloriosa que la gracia de nuestro Padre está y la podemos ver en nuestra salvación, en el gran sacrificio que pagó el Señor Jesús, las glorias manifestadas del Evangelio en medio nuestro y este Espíritu Santo que está haciendo algo precioso en nuestra vida. Si tú te pones a cantar y le dices, Espíritu Santo, déjame, yo quiero cantar yo al Padre algo, mi Padre no está ni ahí con escucharte. Porque Él busca adorador en espíritu y el Espíritu te dice qué cantar, cómo cantar, qué tono, qué gracia. Y puede ser el desabrío más grande cantando, pero con el Espíritu Santo el Padre se para del trono a escucharte porque tiene la gracia del reino. A Él no le interesa escuchar una ópera de un cantante. No está ni ahí porque no tiene gracia ese desgraciado.
no ha aceptado la gracia del reino. Mas tú tienes la gracia. Alguien pagó esa gracia y tú disfrutas esa gracia. Y camina en gracia para la gloria de mi Padre. Amén, iglesia. Así que la gracia lleva propósito, precio, consecuencia y medio. Y todo fue debidamente arreglado para que tú lo goces hoy. Amén. Ahora la gracia es un peso, es como una responsabilidad, es como un título. La otra vez le contaba a modo de gracia que una mamá le dijo: hijo, ya levántese que hay que ir al templo a tener comunión. No, mamá, no quiero. ¿Se acuerdan que le conté? Y discutieron, le dijo, y la mamá: levántate, flojo. Tienes alguna razón importante por qué ir. Ya es la hora, hay que adorar al Altísimo, y lo peor de todo es que tú eres el pastor de la congregación. Él no había asumido la responsabilidad, el peso de ser la autoridad y en la congregación, ¿no? El peso de la gracia no la puede portar una persona que no ama al Altísimo. Hay algunos no están dispuestos. Pero qué maravilloso, cómo se siente el reino sabiendo tú que hay un peso de gracia en tu vida para mantenerte también un motivo en santidad. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta. ¿Usted quiere saber cuál es su gloria? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Se acuerdan que nuestra conciencia estaba dormida cuando no teníamos el Espíritu Santo? Fuimos perdonados, lavados en la sangre del Señor Jesús, ¿ya? Y se nos regaló algo, el Espíritu Santo, y despertó nuestro espíritu. Ahora somos cuerpo, alma y espíritu adorando al Altísimo, hombres espirituales. Y dentro de nuestro espíritu despertó nuestra conciencia. Y estamos conscientes que hay un Altísimo. ¿Por qué los hombres y las mujeres de este mundo no hacen eso? Los que no temen al Altísimo, porque no tienen su conciencia despierta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios Padre, no con sabiduría humana, lo que estábamos diciendo almáticamente, sino, ¿cómo? Con la gracia de Dios Padre, nos hemos conducido en este mundo y mucho más con ustedes. Así que, iglesia, ¿por qué se te abren puertas donde otros la tienen cerrada? ¿Por qué puedes lograr cosas que otros no pueden lograr? No es por tu gracia ni por tu simpatía. No es por la femineidad de la dama o por el machismo del hombre. No, es que yo... No, es solo por su gracia. Y de eso debes alabar y bendecir a nuestro Padre y agradecer de esta gracia. Esta gracia a la cual tienes que comenzar a orar y a disfrutar y cuidarla para la gloria de nuestro papá. Esa es nuestra gloria. La gracia predominó para que pudiéramos gozarla hoy en día en nosotros. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? Se le quitó el título de Jesús en los cielos para que pudiera venir y estar en el óvulo de María y estar entre nosotros. Y se le quitó el título de Señor y quedó solamente el título de Jesús, Salvador, un ungido del reino. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Lo despojaron de su gloria para poderlo matar. Para que por la gracia de Dios, atención, que aquí nos estamos metiendo en otra área, para que por la gracia de Dios gustara Jesús, porque como Señor Jesús nunca habría conocido la muerte, como Jesús gustara la muerte por todos. Solamente con la gracia del reino, con la gracia de nuestro Padre, pudo acontecer tal cosa. Que pudiera nuestro amado Señor y Salvador Jesús, pudiera experimentar la muerte. Iglesia, escúchame bien. Si el Señor Jesús no se hubiera despojado del título de Señor en el cielo, primero, no habría podido estar en María, la habría matado con la gloria, con su poderío, con su grandeza. Se despojó de ese título, lo despojaron de ese título. Otra cosa, ¿por qué María no es mamá de Jesús? Porque Jesús era antes que María, era eterno. Mas cuando
el Espíritu Santo lo despoja de su título y lo trae al vientre de María, antes era eterno y vino a ser existente. ¿Se acuerdan que explicamos la otra vez? Una planta existe porque un día nace y muere. Dios no existe porque Él nunca ha nacido y nunca morirá. Pero para que pudiera haber muerte, para que muriera en lugar nuestro, ¿escuchó eso? No podía venir con el título de Señor. Tuvo que despojarse del título de Señor. Entonces cuando tú hoy me hablas de Jesús, me hablas del existente. Mas ¿cuál es nuestra bandera de gloria para ser flameada en todo lugar? Y los demonios tiemblan. No es a Jesús, sino al Señor Jesús. No al existente, sino al eterno. Entonces eso lo hizo solamente, ¿qué cosa? La gracia. Y se hizo con gracia. Con gracia fue quitado su título y con gracia fue puesto en el vientre de María. Y con gracia fue puesto en una cruz que es maldición, para que se transformara para nosotros, no la cruz, sino la crucifixión en bendición y salvación. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo sabiduría? 2:10 de Hebreos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aleluya, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de cada uno de nosotros. Así que, iglesia, nuestra salvación fue obra de aflicción, de dolor. Para nosotros es una gran gracia. Y para el Señor Jesús soportar todo eso, solamente lo pudo hacer la gracia de su naturaleza. La gracia del Padre sobre su Hijo. Soportar toda esa aflicción, soportar todo ese dolor. Si usted, acuérdese cuando se quemaba un dedo. No sé si ha dicho garabato. Por lo menos un garabato recauchado. Chuta, chuátale, churrasco. ¿Qué quiso decir? Lo mismo, pero lo dijo disfrazado. Y solamente un dedo apretado, un dedo quemado. Él no fue azotado, vejado, molido tremendamente. ¿Por qué lo pudo soportar? Por amor y gracia que el Padre le había dado. La gracia está presente en todo. Maravilloso. Solo por la gracia pudo gustar la muerte, tocar la muerte. Él no tenía por qué haberlo hecho. Por amor y por gracia del Padre. Amén. Muy bien. Todos podemos y debemos gozar de esta gracia. Sin excepción. Filipenses 1:7. Como es justo sentir esto en todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, el apóstol Pablo decía a los filipenses, y en mis prisiones, él no fue preso por sinvergüenza o por violador, no, es por causa del evangelio. Le decían cállate, y él predicaba del reino y lo llevaban preso. Y en la defensa y confirmación del evangelio es lo que él hacía constantemente por todos ustedes, que son participantes conmigo. ¿De qué cosa? De la gracia. ¿Por qué Pablo permitió toda la tortura que le hicieron por causa del evangelio? Porque también gozaba él de la gracia del Padre. Pero esa gracia, cuando él la predicaba, los que estaban dentro del propósito para ser llamados y ser salvos, gozaban de esa gracia. Esa gracia le estorbaba a todos los impíos. Y por eso lo que le hicieron al Maestro, al Señor Jesús, se lo hicieron también al apóstol, al discípulo. ¿Y qué esperamos nosotros? Pasar cosas similares. Me voy entonces del evangelio. Oiga, solo la gracia nos puede hacer soportar esto hasta el final. Y tenemos que hacerlo. La gracia tiene una ley, pero cuidado, que la gracia se opone a la ley que tenían los judíos. Los judíos tenían una ley que los condenó. Hace esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no comas esto. ¡Oh! Tremendo. Podían cumplir el 99,9, pero fallaban un 0,1 y toda la ley perdían. Nadie fue salvo por la ley. Así que nuestro Padre tuvo que hacer algo más grande que la ley.
La ley los podría llegar a salvar, mas los condenó a todos, porque era una palabra recta del cielo. Así que tuvo que mandar la gracia. ¡Wow! Si no es por esa gracia, ninguno de nosotros habría gozado de salvación. Juan capítulo 1, versos 15, 16 y 17. Juan, está hablando de Juan el Bautista. ¿Quién escribió el libro? El otro Juan, el apóstol. Así que Juan el apóstol está escribiendo y Juan el Bautista dijo, Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. ¿Quién venía después de Juan el Bautista? El Señor Jesús, a traer todo el evangelio a la tierra. El que viene después de mí es antes que mí, porque es eterno, ¿ve? Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Punto aparte. Pues la ley por medio de Moisés fue dada y se murieron todos. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo el Señor en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre, por el Señor Jesús que nos trajo tu gracia hacia nuestras vidas. Es algo precioso, algo maravilloso. Así que le ruego, amado, que cumplamos esos versículos que están bien diseminados en la Biblia, pero traigo a luz tan solo el de Josué, de el día que medites la palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces mediten esta palabra de la gracia. Tenga esto, después cuando se suba a este internet, vuelva a repetirla. ¿Se ha repetido alguno de los otros mensajes? Es una palabra viva para usted. Es lo que tenemos que comer y gozar de esta gracia. Yo no podría estar ministrando esto a ustedes. Muchos estarían molestos si yo no tuviera la gracia de mi Padre. Y no estoy hablando de la gracia. No, de esa gracia no. Estoy hablando de la gracia del Altísimo. Amén. Que muchas veces esa palabra, al ponerla en nuestros corazones, en nuestra boca, como que la comiéramos, es amarga al comienzo. Pero después trae su fruto apacible, dice la misma Escritura. Es algo glorioso. Por la gracia somos propiedad del reino de los cielos. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y la manera de servir, algunos en apostolado, otros en pastoreo, otros en distintas tareas. ¿Cuál es tuya? La tuya. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también ustedes, llamados a ser de propiedad del reino, propiedad del Señor Jesús. Somos propiedad de Él. Él nos compró con su vida. Y eso solamente lo hizo por gracia. Él no vino a decir, oh, son tan simpáticos estos sanfelipeños, sobre todo en Con, voy a morir por ellos. No. Voy a morir por la gracia que tengo, por la gracia que me ha dado el Padre, por la gracia que se mueve en el reino. Voy a morir por estos. Así que no es por mérito propio, no es por mérito nuestro, es por gracia. Así es que vamos a ver esto. Veamos, Tito 2:11. ¿Me acompaña? Mire qué hermoso lo que dice Tito. Uno de los libros pequeños que están en la Biblia casi al final. Porque la gracia de Dios Padre se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es su manera de vivir. Aguardando la esperanza de la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Escúcheme bien. Hoy en día vamos a hablar a alguien del reino de los cielos y nos arrugan la nariz. Oh, trae estos canutos. Pero si usted va con la gracia a un comienzo, me pasó años atrás que el director del colegio que está ahí en el centro, ahí en Coimas, sí, al lado del Servicentro, Pumanque, me mandó a llamar. Me dijo que quería que le hablara a los niños de lo que Dios me había dado. Nunca me dio la cara para saludarme quién era. Qué extraña la invitación. Segundo, a la hora que me citaron, estaban todos los niños para comenzar un acto. Tercero. Gracias. Estaban despiertos. Nadie me presentó, solamente con un poco de temor. Suba, me dijeron. Cuarto, todos los niños conversando. Y dulce y chicle. Quinto, hable. ¿Qué digo? Pero como no era mérito mío, yo comencé a hablar. Y los niños comenzaron a callar. Y eso no es mérito de Víctor Moraga. Es la gracia de papá. No tuve que... ¡Silencio! ¡Ay! Palo para él. No. La gracia. Y comencé a ministrar. Y los profesores que estaban escondidos y no les interesaba, comenzaron a salir de las salas y todo. Y me invitaron por 20 minutos. Yo llegaba 1:20 y nadie se movía. Aleluya, Padre. Eso es solo la gracia. No es la labia, no es no, es la gracia. Esa gracia no es para pastores, es para todos nosotros. Y escrito está: abre tu boca que yo la lleno. ¿Y cómo hablo? ¿Y qué digo? Atrévete. Pon en aprieto al Espíritu Santo. Abre tu boca y te asombrarás que se va a cumplir esta palabra, sí o sí. Porque la gracia fue traída a nosotros. Lo que no está siendo usado puede ser usado en tu propia contra. Hay que usar esta gracia. Voy a lugares donde muchos no entran. Cuando antes estuvo muy complicado el hospital entrar. Y con guardias por aquí, con guardias por allá. Mas yo sé que el Padre me ha dado gracia. Bendigo desde el más grande al más pequeño. Y he entrado en lugares donde otros no entran. Hace poco, en el accidente que tuvo Freddy, fui a ver y entré por urgencia. Y pregunté: no, usted tiene que dar toda la vuelta. Y hacía un sol, no le digo. Y mi padre sabía que yo iba cansado, pero yo iba a ver a mi hermano. Y me dijo: tiene que dar la vuelta porque por aquí es cortito, me dijo. Pero están los pesados de los guardias y hay 3 ahora. Muchas gracias. Y me vio, en vez de obedecerle, de irme por allá, me fui derecho a los guardias. Y estaban esperando. ¿Qué le decía? Y lo primero le di la mano y los bendije uno por uno y los bendigo. Y se derritieron como mantequilla. ¿Qué quiere? Es que vengo a ver a un enfermo. Pase por aquí, mire, la puerta. Sí, me guiaron unos pocos hasta que llegué a donde yo necesitaba ir. Solo con la gracia de mi Padre. Porque si iba, yo soy pastor y tengo credencial, me habrían dado por... Camine en la gracia. Ande en la gracia. Hágase acompañar por la gracia. Un manto de gracia. Ocupémosla porque queda poco tiempo. Es una gracia especial. Muchas cosas me dijeron que yo nunca iba a poder hacer. Mas con la gracia de mi Padre muchas cosas he hecho. Planta que yo plantaba en la iglesia se me quemaba cuando niño y joven. Y nacido en medio del campo. Conocí del reino y esa gracia pedí. Y hoy se me cae una rama y florece.
no es mérito mío, es la gracia que me acompaña. Y no es para pastores solamente. Es que si yo pinto, ¡oh!, no me resulta. Oiga, no me diga que yo dibuje, hasta los caballos los hago cuadrados. Pero en momentos cuando he orado, que me ha dado la gracia, he hecho dibujos o me le muestro monos que no existen y los hago, pero con la gracia del reino. Muchos, sabiendo que somos cristianos, nos quieren odiar, pero la gracia que el Padre ha puesto, ocúpala para la gloria de Papá. No abuses de ella, ni mal la uses. Amén. Esa gracia del Padre es preciosa sobre nuestras vidas. Pero esa gracia no es solamente para caer simpático, no, cuidado, no malinterprete, sino la gracia para poder evangelizar. Porque hoy algunos quisieran pegarnos. Dentro de la caravana que hubo, una de nuestras hermanas jovencitas salieron de su casa y un vehículo salió incorrectamente del lugar sin respetar y ellas reaccionaron y dijeron, cuidado, y el hombre las trató, hasta le cambió el vehículo. ¿Por qué? Porque a las tinieblas odian nuestra gracia. Pero si nosotros usamos bien esta gracia, los carabineros fueron informados 20 minutos antes, y hace un mes habíamos mandado la carta. Ellos podían decir, no, esto no va. Podían haberlo hecho. Pero apenas llegaron, ministramos bendición con la gracia que el Padre nos dio. Ellos se pusieron a disposición y no, ellos no corrían, volaban. Y pararon calle y todo aquello. Y eran dos. Y usted vio, toda una alameda llevábamos. Y dos fueron con la gracia del Altísimo, que nosotros como iglesia pusimos, que hicieron una tarea extraordinaria y no pasó ningún accidente. La gracia de nuestro Padre. A este mundo le falta la gracia, más este mundo no quiere la gracia, pero la iglesia tiene que disfrutar la gracia de nuestro Padre. No se quede con lo que usted solamente razona que es la gracia, es mucho más que eso. La gracia es la mejor manera de evangelizar. ¿Por qué? Lo digo en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 22. Llegó la noticia que de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a un tal Bernabé que fuese a Antioquía para observar cómo iba la cosa. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Él creía que iba a ir, como pastor allá, colaborador, yo voy a hacer esto, voy a ordenar, voy a poner aquí. Y cuando llega dice, no hay que hacer nada, la gracia lo hizo todo. Había una iglesia maravillosa, ordenada, preciosa, se maravilló. Porque si yo no ministro con gracia, lo único que vendrían aquí y se irían todos heridos para afuera. Me voy de encón. Ese viejo bigotudo, lo único que me valió. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Solamente que los motivó un poco más nomás. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea que él discernió muy bien que estaba la gracia de nuestro Padre allí. Y una gran multitud fue agregada. ¿Por qué fue una gran multitud? Ese lugar con gracia, y quien vino sumó gracia y con la gracia lograron hacer algo precioso. Nosotros no estamos para provocar ira, sino movernos y andar en gracia. Atención, que este es un peligro. La gracia rechazada. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo el Señor. La apostasía. Aquí dijimos a varios hace meses atrás, vamos a comenzar a experimentar apostasía. Hermanos que vuelven atrás y han vuelto. Y uno le va a decir, no, y tienen un argumento. Cuidado, caer de la gracia es peligroso. Muy grave. Cuando la sal pierde su salinidad, ¿con qué podríamos salar la sal si la sal rechaza la salinidad? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo al Señor. Estoy asombrado cómo se han multiplicado los testigos de Jehová. Más asombrado con una envidia santa de la manera que están trabajando con sol, con lluvia, lo que sea. Pero andan predicando un evangelio diferente al evangelio. Es como que yo haga una casa sin puerta. Andan hablando de Dios, pero no del Hijo, que es el camino al Padre. Entonces están perturbando. Pero ellos lo están haciendo. ¿Y cuántos de esos ya tendrían que haberse convertido? Le hemos predicado, le hemos abierto, hemos ido. Tenemos que ver la manera de cómo seguir predicando el evangelio y no conformarnos con los que estamos aquí nomás. ¿Qué medios? ¿Qué forma? Por medio del deporte, por medio de, no sé, del trabajo, a tus colegas. ¿Cómo estás revelando el reino? ¿Te estás haciendo tus tratados personales? Ver la manera. Años atrás le dijimos, hermano, escriba una carta, la más hermosa que pueda, pero ¿a quién? Escríbala, pero no dirigida a alguien por el momento. A ver cómo se imagina, y varios se imaginaron una carta. Ya, se la imaginaron. Ahora vayan a las casas y dedíquensela a un vecino. Y dígale, esta carta te la envió el Altísimo y te ama y yo estoy para servir. Y varios hermanos obedecieron esas cartas, golpearon, pusieron. Y en casas que no podían entrar, igual pusieron por debajo. Y muchos llegaron en esos años, hace unos 15 años atrás, llegaron acá por esa carta. ¿De qué manera? ¿Qué gracia el Padre te ha dado? Una hermana se casó, el novio nunca le preguntó si sabía cocinar y cuando se casaron se dio cuenta que hasta el agua se le quemaba, todo le salía amargo, todo. Y ella le dijo, Padre, no quiero perder a mi esposo, dame gracia para cocinar. Ahora el esposo, no le digo cómo es, regalón de la olla. Fue mucha la gracia que el Padre le dio hasta para cocinar. Muy bien. Ahora, la ley de la gracia. Esta es una ley de la gracia. Mateo 10, 17, 7 y 8. Y yendo, me gusta mucho el yendo a mí, hermano. Aprenda eso, yendo. Hermano, ¿por qué no vino? No, es que tuve que hacer esto. No ha predicado, no. Yendo. Haciendo lo que tienes que hacer. Eso es yendo. Yendo a la farmacia, yendo a la ferretería, yendo al trabajo, yendo a predica. ¿Y por qué no predica? Es que no tengo tiempo. No, yendo, hácelo. Yendo, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y algunos que todavía estén orando mal, oh Padre, sana sana esta otra. No es tarea de Él. El poder se lo dio a través del Espíritu Santo a la iglesia. Y esta palabra es para ti y para mí. Sanen enfermos. ¿Qué te has creído tú sanando? Sí, pues el problema está que tú sanes y te comas la gloria. No, tú sanas y la gloria se la das a Él. Eso es lo maravilloso. ¿Qué le dijo Pedro al enfermo? No tengo plata ni oro. Que Dios te sane. ¿Fue así? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El poder y la gracia del reino. Y sanó. Entonces, yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. No después que está sano, ya pues, ahora ando con factura o boleta, ¿qué querés? No. Es para la gloria de papá. Oiga, muchas veces a mí me han ofrecido cosas cuando he ministrado y ¿cuánto le debo? Yo le digo, ay, más encima, en vez de estar agradecido, me quiere condenar. Pero no entiende, no, le digo yo. Esto es una gracia del Altísimo. Un tiempo atrás, ya van a ser 2 años, ¿cómo ha pasado el tiempo? Fui a ministrar a una casa. Había pasado un accidente, un pequeño, y quedó mal del accidente. Se cayó de la cama el bebito. Me mandaron a llamar y oré por el bebé y desapareció toda la complicación. Y cuando me voy, esa persona ya había experimentado un milagro antes, no viene acá, para que no esté sacando conclusiones. No. Y me dijo, yo sé que usted no cobra. Y nunca, no debo cobrar. Es por amor hacerlo y es lo único que quiero es que te convierta y conozca el evangelio. Sí, dice, sí. Y me dijo, pero usted no se puede ir con las manos vacías. Y dije, no.
Pero me dijo, acépteme, que no le puedo hacer este regalo al Altísimo. Se lo quiero hacer a usted. ¿Para él? Sí, ahí puede ser. Ahora el regalo es de este porte. Me regalaron el perro, el Sansón, un perro carísimo, pero yo nunca podría comprarlo. Y llego a mi casa y le digo, esposa mía, usted no me va a creer. Y claro, yo fui como a las 2 de la mañana a orar por el pequeño. Cuando llego en el regalo, mi esposa no sabía del regalo. Entonces aquí dije, tengo que ocupar la gracia de mi padre para hablarle. Esposa mía, sí. Llegué, ya lo sentí. ¿Y qué quiero decirle algo? Mañana conversamos. Sí, pero es que quiero decirle algo antes que llore y ladre el regalo. ¿Qué? Es que fui a ministrar y me regalaron un perrito. Y me dice media dormida, si no le pongo yo el nombre, no he recibido el perro. ¿Cómo quiere ponerle? Sansón, profetizó, así es la vaca. No se acerque, vaya, ese sí que no tiene gracia del reino, ese que no tiene gracia. Andemos y movámonos en gracia, iglesia. En todo. No tenemos por qué provocar a ira. No es que mi carácter, porque yo soy choro. No. Los matrimonios con mayor razón se pueden arreglar con la gracia de nuestro Padre. Ocupen todo esa gracia preciosa. La gracia no se ministra, se administra para su información. Así está escrito. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo estás ocupando? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Padre. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo y su obra, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que comience a cultivar la gracia y ponga la gracia en su casa. Pero si yo he comprado alfombra, he comprado televisor, he pintado y si no dan ganas de estar en mi casa, porque no está la gracia del reino. No está la gracia del reino. Hay que poner la gracia que el Padre ha dado a nosotros. Impregnemos todo, ¿no? Nuestra ropa, todo. La ropa en el mundano se contamina. La ropa en el cristiano es una unción. Tomaban la ropa de los apóstoles, le ponían a los enfermos y sanaban. Una gracia especial. Es tiempo de gozar y de vivir la gracia. La gracia y el propósito. Veamos 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, iglesia, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No de demonio propio, por favor. De dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo preso, estaba escribiendo a Timoteo en su segunda carta. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál es el propósito de él? Esto en gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, cuando nuestro Padre visionaba y tenía sueños, lo que iba a hacer con nosotros, que nos iba a hacer nacer en este país, en esta ciudad, en nuestra casa. Pero ¿sabes qué? Él soñaba sueños con gracia y entre ellos ponía tu nombre. Para que de repente por una rabieta echemos a perder todo. Es que me enojé. Es que cuando me enojo veo rojo. No, pues cuidado, iglesia. No podemos echar a perder el reino que ha venido en medio nuestro, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Ponerle control a la muerte y tomar en su mano la vida, eso es gracia. Es algo precioso. Así que es motivo de hacer alabanzas con gracia a la gracia de nuestro Padre. No es que vamos a alabar la gracia, vamos a alabar al Padre por la gracia que nos ha dado. Y así, haga poemas con la gracia. La próxima vez que salude, te bendigo. ¿Pero cómo? Te bendigo con gracia del amado. Últimamente casi todos lo he saludado de la misma forma. Te bendigo con esa gracia para que donde quiera que vaya vean el evangelio que está en ti. Gracia y conocimiento, dos gemelos inseparables. Segunda de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, aquí estamos en la segunda epístola de Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cosas del reino no es llegar y ponerse a creer que la va a entender con la razón, hay que discernirla. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Muchos tuercen el evangelio y hacen lo suyo. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Añaden libros de textos a la Biblia y lo hacen paralelo a ella, y eso no debe ser así. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias por esa gracia, Padre. A ti la gloria. Póngase en pie. Póngase en pie. Póngase pie en la gracia. Y póngase con gracia de pie. Y vamos a orar de una manera diferente hoy. Quiero que me repita la oración que vamos a estar dando. Previo, espere un segundo. Padre, en tu gracia me muevo, en tu gracia hablo, en tu gracia, Padre, pienso, en tu gracia me muevo. Quiero a través de esta gracia ministrar gracia a la iglesia. Así que en esta hora, mediante la unción del Espíritu Santo, ministro. Iglesia, pon tu mano en la boca de tu estómago. Padre, en esta hora ministro para bendecir tu gracia en el espíritu de la iglesia. Ministro gracia en la conciencia de la iglesia. Ministro gracia en la comunión de la iglesia. Ministro gracia en la intuición de la iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Pon tu mano en tu cabeza ahora. Padre, ministro gracia en el alma de la iglesia. Y ministro gracia, Padre, en los pensamientos de la iglesia. Ministro gracia, Padre, en la voluntad de la iglesia. Padre bueno, ministro gracia en las ideas. Aleluya. Ministro gracia en la mente de la iglesia. Padre, ministro gracia en la emoción de la iglesia. Ministro tu gracia, Padre. Ponla en tus hombros ahora. Bendigo el cuerpo de mi hermano. Ministro gracia en su cabeza, en su cuerpo, en sus extremidades. Ministro tu gracia. Y por tu gracia ministro milagros que necesita hoy la iglesia. Bendigo esa columna con gracia. Bendigo los huesos con gracia. Bendigo esa dentadura
con gracia, esos oídos con gracia, caminar con gracia, Padre. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesús, bendigo, Padre, la sangre y la declaro limpia, la sangre de mi hermano, la sangre física, y ministro gracia en ella. Bendigo el estado de salud de mi hermano, de mi hermana, del niño, del anciano, del adulto, en ella, en él. Tu gracia, Padre, para que la obra redentora y sanadora del Señor Jesús sea eficaz en la iglesia. El que lo está haciendo como un acto de fe por el que no pudo venir hasta aquí de igual manera. Padre, ministro tu gracia en la iglesia. Iglesia, pon tu mano en tu boca. Padre, bendigo la lengua de la iglesia para que hablemos con gracia. Quitamos toda palabra necia y ofensiva de nuestra boca. El garabato, la palabra ofensiva, fuera en el nombre del Señor Jesús. Unjo la lengua de la iglesia con gracia. Tu gracia, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Con dichos celestiales, con palabra viva, bendigo esa boca. Para que hable, para que profetice, para que diga gloriosamente. En el nombre del Señor Jesús. Pon tu mano en tus ojos. Padre, bendigo la vista de la iglesia. Y ministro gracia en ver. Para los que tenemos debilidad de mirar incorrectamente, hacemos huir esa debilidad. Y ministro gracia y fortaleza para mirar con gracia, con rectitud. En el nombre poderoso del Señor Jesús, bendigo esa gracia para que no sea malinterpretada nuestra mirada, mas interpretar con gracia lo que tenemos que ver con gracia. De poder ver aquel que no te conoce y que está llamado, podamos notar el que tenga hambre, sed y de justicia. Bendigo la vista de la iglesia para que vean tu gloria, papá, en estos tiempos. Muéstrale que puedan discernir una vista espiritual. Aleluya, pon tus manos en tus oídos. Padre, bendigo los oídos de la iglesia para tener cuidado con las voces extrañas. Cerramos nuestros oídos para las voces que no tenemos que oír por más que hablen. Esas palabras no son para la iglesia. Unjo los oídos para que cuando vengan palabras ofensivas, Padre, pasen de largo y no las retengamos en nuestro ser. Bendigo, Padre, con tal gracia los oídos para no equivocar cuando el pastor de los pastores nos hable, cuando el Espíritu Santo nos hable. Seamos sensibles a esa voz y obedientes a la misma. Ministro gracia, Padre, en la cara de mis hermanos, para que donde quiera que vaya, Padre, las puertas se le abran cuando va a edificar, cuando va a bendecir, cuando va a ministrar. En esta hora bendigo la iglesia con gracia, para que se le abran puertas que hasta hoy estaban cerradas. Ministro gracia, Padre, para enfrentar las leyes que vienen y qué hacer en los colegios. Bendigo con tal gracia, Padre, viene fin de año, mucha corrupción, fiestas equivocadas. Padre, bendigo con tal gracia a la iglesia, a los niños, a los jóvenes, al término de clases, para que no sufran lo incorrecto. Ángeles los guarden conforme a tu palabra. Levanta tus manos, iglesia. Bendigo con gracia a la iglesia para que veas manos santas y manos con gracia. Bendigo la alabanza de tu iglesia, de tu pueblo, para que cuando alaben los demonios huyan, las enfermedades huyan. Gracias, Padre bueno. Con tu gracia los bendigo y de tu parte, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, para que la dueña de casa con gracia adorne y hermosee y limpie su casa. Bendigo
El que trabaja afuera, con gracia trabaje. Y los jefes, amos, noten la diferencia como la notó Faraón frente a José. Cuando notaron la diferencia, Padre, con los tuyos que llevaban tu gracia, Padre, en distintos lugares, fueron puestos los tuyos en primer lugar. Les bendigo con gracia ante los trámites. Les bendigo con gracia ante los trabajos, Padre. Bendigo para que se abran puertas de trabajos extraordinarias para tus hijos, puestos en lugares estratégicos para tu gloria, Padre. Que sean claves en el lugar donde vayan y caminen con gracia. Gracias por tu amor, papá. Eres bueno, papá. Eres bueno, papá. Para que los demás no se molesten al ver nuestra gracia, sino quieran de nuestra gracia y transmitir de tu gracia. Muchas gracias por tu gracia, papá. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Y amén. Y amén.